realidad que tenemos un registro público de administradores, que ya tenemos la experiencia de, del año 2011 que está en la ley 941 en Cava y el registro público de administradores, que la ley tuvo algunas cosas beneficiosas, pero en cuanto a lo que es la actividad, cada día se la carga de mayor formalidades, está bajo un régimen sancionatorio que es demasiado estricto, realmente demasiado estricto, que es único, porque no existe una actividad como el administrador del consorcio que tenga un artículo 2067 en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde hay 13 incisos de obligaciones que además remiten a un montón de obligaciones que son innumerables de leyes locales. Entonces, estamos frente a un régimen sancionatorio donde hasta ahora los estados, el estado local, el estado de Cabo ha pensado más en el tema de la sanción, pero no en cuanto a la formación y hacer una tarea que sea también más amena. Es increíble, a mí me tocó ir a dar charlas a Mar del Plata, y recuerdo que, bueno, que en la provincia se administra, vos ibas a Mar del Plata y estaban todos con otro semblante, todos quemaditos, todos con sonrisas, y vos veías a los administradores de Cava, y todos realmente cada vez con mayores obligaciones, donde se perdió por este exceso y este cúmulo de exigencias, se perdió lo más importante, que es la relación del administrador con su propio consorcio, porque entre que se le piden que completen formularios, que se trabajen directamente para el gobierno de la ciudad, también, entre otras cosas, se pierde lo más importante, que es la relación del día a día con los consorcistas. Y recordemos que la ley 941 fue fuente y es prácticamente casi una réplica. Hay sutiles diferencias, pero en definitiva, cuando vos vas a la ley 14.701 de provincia de Buenos Aires, vemos que es una ley que se redactó en el año 2013 y que ya entró en vigencia en el año 2023, prácticamente es similar. Prácticamente es la fuente de la ley 14.701 de provincia de Buenos Aires, es eh, casi una copia de la 941 de acá, con pequeñas diferencias que también vamos a hablar hoy. Pero si ustedes ven el esquema, son básicamente 5 capítulos, donde se crea un registro público de administradores. En el primer capítulo se ve cómo se tiene que inscribir el administrador, quiénes son los administradores ad honorem, quiénes son los administradores que ejercen la actividad de manera remunerativa, las obligaciones para uno, para otro. Después vemos que también tiene también las obligaciones con que tienen que cumplir, tanto si el consorcio está enclavado en la ciudad de Buenos Aires como si el consorcio está enclavado en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos el régimen de infracción y el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo. Básicamente es el mismo esquema. Lo único que la de la ciudad tenía un capítulo 6 que quedó en desuso, porque me acuerdo que con Gabriel luchamos mucho con la gente de Ampimprop, con la CAPAI, a quien agradezco también a la CAPAI el poder estar presente con ustedes nuevamente, a la gente de Adminprop, que luchamos para que no salga consorcio participativo. No sé si lo recuerdan, que iba a ser una plataforma única en poder de la ciudad. Bueno, es el capítulo 6 de la ley 941 de Cava que quedó prácticamente en desuso. Entonces nosotros vamos a manejar básicamente en todo lo que son sanciones del registro público de administradores, tanto de capital como, o de Cava, como el de provincia de Buenos Aires, con las leyes locales, o sea, la 941 para el ámbito de la ciudad, la 14.701 para el ámbito de provincia. A su vez, obviamente, estas leyes también remiten al Código Civil y Comercial de la Nación. La ley local remite al Código Civil y Comercial de la Nación, que está por encima de la ley local, y también a los reglamentos de propiedad horizontal de cada consorcio. Bien, vamos con la que sigue. Y en esto le quiero empezar a hablar algo que para mí hoy, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires ya tenemos un recorrido en la ciudad de Buenos Aires. Son más de 15 años. Yo no sé si alguno estuvo en su momento cuando dimos la charla con la Cámara de Horizontal en el Club Italiano ahí en Caballito, ni bien salía la 941, donde había ciertos temores, y nosotros veíamos, entre otras cosas, que en la Ciudad de Buenos Aires quedó desorbitada la ley, perdón, el registro público porque estaba dentro de la órbita de defensa del consumidor, punto por el que después voy a volver. Pero la verdad que con 15 años hemos visto que
ahora tenemos el código QR, cada día le fueron sumando obligaciones a los administradores que prácticamente es muy, aunque vos seas perfecto, si tenés 20 consorcios, es imposible eh, no cometer alguna falta de la ley, porque un número de quit equivocado, hasta llegan a haber denuncias porque no se acompaña a la asamblea a la asamblea del año 2025, por ejemplo, la copia del acta de la asamblea ordinaria del 2024. Cuando se redactó esta ley, ni siquiera estaban las plataformas, ni siquiera estaba Minprop, o sea, y realmente hoy por hoy hay muchas plataformas en donde los consorcistas tienen acceso inmediato a toda la documentación. Entonces, vemos cómo los administradores son el jamón del sándwich, porque por un lado son presionados por los gobiernos locales, básicamente voy a hablar de Cava, porque provincia todavía es muy nuevo y todavía está, ojalá que se aprendan de los errores de Cava, y por otro lado de los consorcistas. Entonces hoy se hace insalubre ejercer la actividad de administrador de consorcio. Fíjense, y lo que nosotros hemos notado, que la denuncia en los registros públicos de administradores prácticamente son una herramienta de presión, que muchas veces lo que buscan, entre otras cosas, cosas que no se consiguen en las asambleas. Es como que hay una imposición, una dictadura de la minoría dentro de lo que son los consorcios de propietarios. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer una denuncia, inclusive en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, también los inquilinos, punto por el que voy a volver ahora en unos instantes. Pero fíjense, de pronto nos ha pasado en el estudio que tenemos muchos casos defendiendo frente a denuncias a distintos administradores, que de pronto una persona que no logró consenso en el edificio directamente busca a través de una denuncia en el RPA, lograr la renuncia del administrador. De los que están acá, yo sé que son todos muy buenos, tengo nombres conocidos, todos. Es ya en el 2026, si tienen más de 20 consorcios en la ciudad de Buenos Aires, estar invicto de una denuncia en el RPA es imposible. ¿Pero por qué? Porque va cualquier consorcio, cualquier propietario o inquilino y realiza la denuncia. No es, a ver, acá lo ideal sería un sistema donde haya un consenso. Mínimamente, para mí, como mi relación de mandato es con el consorcio, y el consorcio se expresa a través de las asambleas. Ponele que si la denuncia del administrador tendría que pasar por asamblea con una mayoría, tal vez estás poniendo un límite muy alto para hacer la denuncia, pero mínimamente de un 5% del edificio para que haya una denuncia en el RPA. Eso está bueno, Mínimamente. Jorge. Esto está bueno que decís, ¿no? Porque hoy hay un grupo chiquito de propietarios o cualquier inquilino puede hacer una denuncia y hoy el sistema como está hecho, digamos, estaría bueno un cambio de eso, ¿sí? Sí, Así sí. es, Gaby, porque vos fijate que va cualquiera y porque no está de acuerdo porque busca la reparación inmediata de su propiedad. O sea, cuestiones que no pueden resolver, que son propias de un proceso civil, de una mediación civil, las llevan al RPA, que es ni más ni menos que estamos dentro de un órgano administrativo, de un procedimiento administrativo, si tiene que haber una sanción por un incumplimiento, por una falta, como una multa de tránsito, y te la llevan directamente al RPA y el RPA lo acepta, porque metes una feta de salame y te meten una mediación. Entonces, lo que vemos es que uno de los problemas que tenemos es que cualquier consorcista vaya a hacer una denuncia. Y aparte cada vez más fácil. ¿Por qué? Porque llena un formulario en la página web y listo. O sea, no tiene costo, lo puedo hacer un fin de semana, lo puedo hacer hoy, que estamos de paro, y no le gustó cómo lo saludó el administrador o porque no le respondió un correo electrónico dentro de los 3 días. Como eso está en la ley 941, ahí en el artículo 9, perdido en uno de los 23 incisos de obligaciones para el administrador, mete la denuncia. Entiendo que si estamos en un consorcio donde tiene que haber un régimen, mínimamente un 5%,
Bueno, son 20 unidades funcionales, que sean dos o tres los que hagan la denuncia. 22, o sea, si con un 5% se puede pedir al administrador, al órgano de administración, que se llame una asamblea, ya tendría que haber un 5% mínimamente de un consenso mínimo. Jorge, Después, acá preguntan en provincia de Buenos Aires. Vos dijiste, ojalá aprendan de los errores de Cava. ¿Ves en provincia de Buenos Aires? Vos tenés contacto con todos. Que se aprendan de esos errores. sí, se ha aprendido, Sí, algunas cosas se han sí. aprendido y aparte lo que no hay, Gaby, todavía es mucho, no hay muchas sanciones en la provincia, porque es un régimen nuevo y aparte no tiene la cantidad de personal que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que hay es todo muy reciente y ya vamos a llegar al punto de provincia de Buenos Aires donde yo voy a marcar algunas de las diferencias. Esto que dice Gustavo, los que administran sin matrículas, es un punto que también lo tengo para hablar hoy, También, porque hay también. un incumplimiento también por parte de los registros. Después entonces tenemos, por un lado, esta presión, esta herramienta de presión por la minoría, que no logra consenso en el edificio, mete la denuncia. Y siempre en un edificio, todos vimos en propiedad horizontal, siempre tenés el extremista, el extremista, siempre lo tenemos. A ver, puede haber alguna excepción, pero siempre hay un extremista. Bueno, esto es, por lo general, mete la denuncia. Otros son los denunciadores seriales, que en un mismo consorcio pasaron tres administraciones y se enorgullecen diciendo, al anterior también hice una denuncia y al anterior también. Y lo único que consiguen es que los administradores buenos dejen de esos edificios. Entonces, por uno, no quieren tomar nadie ese edificio. Y los edificios que están destruidos, hoy es muy difícil que un buen administrador lo quiera agarrar. Entonces vos tenés un edificio que ya viene con años de no estar mantenido porque no había plata en el edificio, porque tal vez hubo un mal administrador con anterioridad, pero ninguno nuevo lo quiere agarrar porque tenés el denunciador serial que he tenido casos que han asumido en edificios que realmente estaban detonados y a los 3 meses de asumir el nuevo administrador le metieron la denuncia por falta de mantenimiento. A ver, ni siquiera hay un plazo mínimo de dejarle al administrador gestionar. Porque aparte, recordemos que el administrador lo que hace es administrar fondos ajenos. No es que pone la platita de su bolsillo. Entonces, en la época en que estamos, me parece también esto, que los denunciadores seriales que ni siquiera permiten que, que el administrador pueda administrar es un problema. Y por último, seguimos con la anterior, Gaby, tenemos que en la ciudad de Buenos Aires tenés perdido ahí en el artículo 9 de la ley 941 que toma a los inquilinos en el inciso T de Tilo, porque casi hace todo el abecedario, llega hasta la Z por poco, en el T de Tilo, lo toman a los inquilinos como consorcistas también. O sea, vemos horrores de concepto que no es conocer el derecho real de propiedad horizontal. Y muchas veces el inquilino ni siquiera, o sea, hace la denuncia y no tiene el consentimiento del propietario, que es el consorcista. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces, vemos, y muchas veces el interés del propietario es distinto al interés del inquilino. No es para hablar hoy, pero muchas veces lo vemos cuando ustedes son los jamones del sándwich con el tema de si son expensas ordinarias o extraordinarias. Cuando en realidad ahí es un tema que ni se tiene que meter el administrador. Hoy por hoy lo único que son expensas extraordinarias son las que se deciden en asamblea, punto. No se decide en asamblea, no es expensa extraordinaria, es expensa ordinaria, porque con el 2048 hubo una ordinarización de las expensas. Entonces, córranse de ahí porque los administradores no están para administrar las relaciones locativas o los contratos de alquiler, que se arreglen inquilino y propietario. Y muchas veces usted está recibiendo el llamado del inquilino que dice un A y el propietario que quiere B, y son el jamón del sándwich. Entonces, estos tres grupos, yo les puedo asegurar, si se encausa este tema, de que haya un consenso para hacer una denuncia mínimo, detectar a los denunciadores seriales y que sean propietarios con el aval del inquilino, el inquilino con el aval del propietario, son prácticamente un 80-85% de las denuncias. 185% de las denuncias en los registros son por estas tres categorías de denunciantes, les diría. Después, por supuesto, hay denuncias que sí.
Pero yo le quiero aclarar una cosa, lo que es grave no se resuelve en el registro público de administradores. Si un administrador no entrega los libros del consorcio, o retiene los libros o retiene documentación del consorcio, es una denuncia por retención indebida que lo resuelve la justicia penal. Si hay una propiedad que el administrador tiene que arreglar y no se arregla porque por falta de fondos, es un proceso civil de mediación y si no, en instancia judicial. Ahora, el querer cambiar a lo que es administrativo por cuestiones que son de la justicia común, es como que estamos cambiando lo que se llama el juez natural. Bien, sigamos. Ahora sí. Gracias, Gabriel. Bien, hay diferencias entre Cava y provincia de Buenos Aires. Yo lo que les estoy marcando acá es lo que sería un proceso básicamente en Cava, porque lo tenemos del año 2011. La diferencia que vamos a ver básicamente que, por ejemplo, entre otras cosas, en provincia de Buenos Aires el proceso de mediación es la excepción, por lo general no hay proceso de mediación. Pero básicamente el punto 1, 3, 4 y 5 es común. Entonces, ¿qué hacer? Hay algo que se logró a partir que la Cámara lo solicitó, y creo que estaba como Vilma Bouza como directora del registro en ese entonces, se pidió que ni bien se reciba la denuncia en el registro, se lo comuniquen al administrador. O sea, a ver, esto tiene que ver, si a mí me sacan una multa, comunícamelo. Si me sacan una infracción de tránsito, comunícamelo. Entonces, lo primero que le llega al administrador, tanto en provincia como en Cava, es la comunicación de la denuncia. Es decir, ingresó una denuncia. Bueno, ahí no es que hay que... La comunicación no es una notificación para contestar, es que te comunican que Juan de los Palotes, del segundo B, hizo una denuncia en el registro público de administradores. Y ahí vos tomás conocimiento. Y voy a poner tal vez pone un rosario de cosas, pone 10 cosas que incumplir. 10 cosas, porque es un formulario donde tenés A, B, C, es casi un multiple choice. Entonces, ahí no tenés que salir a contestar todo, pero ese es el momento en que uno tiene que aprovechar cuando se le comunica la denuncia, como no está corriendo un plazo, primero para ver qué es lo que le están denunciando y en base a eso ver qué está mal para poder corregirlo o, si no hay nada mal, poder defenderse. Si es una de las características que es un denunciador serial, pues se puede llamar a una asamblea, conseguir el aval de la asamblea a la gestión del administrador, por lo que se lo denuncia. Si es un inquilino el que lo denuncia, bueno, a ver, hablar con el propietario, a ver qué pasa. Entonces, es un momento de comunicación y también ir recabando pruebas. Si se le dice que un trabajo está mal hecho, bueno, averiguar si está mal. Si le dice que el trabajo lo hizo alguien que no está matriculado, averiguar si tiene matrícula o no. Ha habido denuncias hasta qué sé yo, porque el gasista matriculado ten- tenía problemas con la FIP. O sea, fíjense la locura. O sea, lo que puede comprobar el administrador es básicamente si es un gasista y si ese gasista está matriculado. Después, si le paga o no sus impuestos, es un tema mientras él recibe una factura oficial, es suficiente. O sea, no es muy problemático, es sencillo. Entonces, comunicación, ahí ver de qué se trata. Y ahí, en ese momento, ya llamar al abogado de la administración. En ese momento, no perder el tiempo. Después que se le pasa la bronca, el que se calienta, ahí llamar al abogado de la administración o del consorcio para ver el tema. Aunque recuerden que las denuncias son en cabeza del administrador, no del consorcio. Entonces, es un momento valioso y que ese abogado después intervenga junto al administrador en la parte 2, que es el proceso de mediación. En Cava hay un proceso de mediación. La verdad que lo mejor que puede pasar es que se llegue a un acuerdo en ese proceso de mediación. Por eso yo siempre digo que es muy importante que el abogado que ustedes elijan sea un abogado que no sea confrontativo, que no salga a combativo, porque ahí no es que estás ya en un juicio. Entonces, que sea un abogado más conciliador, que baje la espuma. Muchas veces lo que se produce, salvo los seriales, salvo estos,
que a veces también se los puede hacer entrar en razón, que es un tema de comunicación o con algo que venía con anterioridad. Entonces, siempre es mejor irse con un acuerdo en mediación, porque el acuerdo en mediación significa que se terminó. La denuncia nunca más va a avanzar, lo que sí después se tiene que cumplir el acuerdo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, es importante que vayan asistidos por un abogado o, si lo van a hacer ustedes, no se enojen, traten de comunicar, de consolar. A mí me ha pasado en audiencias que al administrador le dice de todo el denunciante. Casi le dice como que, la típica. Y claro, está claramente, roba claramente, solo palabras agresivas, solo cuestiones, y la verdad, con fundamento. Y cuando el administrador o cuando el abogado quiere contestar con respeto, pero con firmeza, ahí se mete el audiencista y lo frena al administrador. O sea, también es desigual, es una cancha inclinada el proceso de mediación. Lamentablemente pasa. Y eso no pasa en las audiencias de consumo en Cava. ¿Por qué? Porque los mediadores muchas veces saben de consumo. Entonces, cuando alguien va por un tema de consumo, por un tema de un desperfecto de alguna cosa que compró, muchas veces se mete el mediador y le dice, no, pero para esto no corresponde. En protección total ni se meten, porque no conocen. Así están escuchando una barbaridad por parte del denunciante. Ahí tenían una pregunta, meta la pregunta. No sé quién era. Sí, Carolina, pero todavía no Bueno, la voy a estar bueno, escribiendo. No, no, no hay problema. escribíla, Carolina, y yo te la voy respondiendo. Igualmente, al final vamos a abrir micrófonos también. Entonces, si Dale. cortás con el proceso de mediación con un acuerdo, listo. Ahí se acabó el problema. Jorge, Por eso, el tip que vos recomendás entonces es ir tranquilo a la mediación, sí, el que se calienta en la fundamental. vida pierde. Bien. ¿Y qué más se puede hacer ahí? Ir, Ir con con tu una- abogado, sí. ir asesorados con el abogado de confianza y que sea un abogado, obviamente, eh, este, y claramente tiene que tener un perfil conciliador. Ahí en el chat mandaron algo. Sí, dice Marina, perdón, soy administradora, consumidora y usuaria, y mi administrador desde hace 8 años no entrega mi recibo de expensas. ¿Qué les parece? A ver, casos puntuales. Primero que casos puntuales de un administrador que no entregue un recibo, puede haber, pero no es la generalidad. Hoy básicamente los recibos es lo más sencillo del mundo. Tienen que estar numerados y se entregan con la numeración y con una firma digital, porque obviamente, y muchas veces inclusive hay consorcios que hoy prefieren ya la digitalización total. Cuando salió esta ley era todo papelito. Entonces, el recibo hoy lo tienen que tener con una numeración y con la firma del administrador del consorcio y con el sello de forma digitalizada. Y si lo quieren de forma en formato papel, lo tienen que pedir. Si después, miren, la verdad, Marina, el tema de la firma hológrafa es muy buena tu pregunta, porque cuando salió la ley 941 era lo que se conocía. Hoy por hoy vos tenés muchísimas herramientas. Es más, las cédulas en los juzgados hoy son digitales, ni siquiera son en papel. A vos te van a notificar muchas veces algo que pasa en un juzgado, te lo notifican por una cédula, que es una comunicación, y lleva la firma digital del juez. Entonces, si uno, o sea, es como que hay un proceso infractorio en donde se toma eh, lo que pasaba 15 años atrás o 20 años atrás, que inclusive va contra el gobierno de la ciudad, o el gobierno de la ciudad no nos quiere notificar a todas las multitas de tráfico, de tránsito por mail. Ya no le mandan el papelito. Entonces, En una vos- mediación, entonces, sí, esto queda sin efecto. Si el administrador no te entregó el recibo, te hicieron una denuncia por eso. En una si mediación el con esta no, no, justificación que estás dando, en sí, una mediación es un proceso voluntario en donde se supone que quien dirige la mediación es imparcial, hablan las partes y lo que se busca es un diálogo. Si las partes se ponen de acuerdo, y eso es ajustado a derecho, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo ajustado a derecho, listo, se termina ahí el proceso. Pero el acuerdo lo hacen las partes. Entonces no sigue el sumario. Ahora, entonces,
Si fracasa la mediación, por eso es importante, en la comunicación, inmediatamente manos a la obra, a trabajar, hablar con el abogado y ver de qué se trata la cosa. A la mediación, tratar de bajar la espuma, el incendio apagar, intentar apagarlo para que se termine todo, porque si no es un dolor de cabeza. Si no se ponen de acuerdo en la mediación, ahí pasa al sumariante. Y yo ya puse directamente instrucción de sumario, porque lamentablemente la experiencia indica que entra una feta de salame y te abren un sumario. ¿Qué es el sumario? Es prácticamente el, el registro público de administradores a partir de un dictamen. Dice, mira, imputamos a Jorge como administrador del consorcio de la calle Esmeralda, a infracción al artículo 9 inciso D de la ley 941, infracción al artículo 11. Entonces, ¿por qué? Esto, el proceso infractorio está claramente detallado en la ley 941, en el artículo 15 y el artículo 16 en la 14.701, que son casi espejos. Si yo les leo, por ejemplo, el artículo 15 de la ley 941, fíjense, son infracciones a la presente ley. Como estamos en un proceso administrativo, tiene que tener un marco. Y no se puede salir de ese marco. El ejercicio de la actividad administradora del consorcio de propiedad horizontal sin estar inscrito en el registro. Sobre esto quiero volver más adelante. La contratación de provisión de bienes y servicios o la realización de obras con prestadores que no cumplan los recaudos del artículo 11, todo lo que tiene que tener un presupuesto, el quit, etcétera. El falsamiento de los datos del formulario que llenan en el registro. Y esto es lo más importante, el incumplimiento de las obligaciones del artículo 9 y 10 cuando obedezcan a razones atribuibles al administrador. Es decir, el artículo 9 de Cava, que es el artículo 10 en provincia, es ampliado el artículo 2067 del Código Civil y Comercial. Le leo, le leo algunas cuestiones. Le leo algunos, inciso, porque no le voy a leer los 27. Después ustedes profundicen. Obligaciones del administrador. En el ejercicio de sus funciones deben, tenemos el artículo 2067 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el artículo 9 de la Ley 941 de Cava, te pone todos los incisos y está también el 10 si es en la provincia del consorcio. Ejecutar las decisiones adoptadas por asamblea de propietarios conforme lo previsto en la normativa vigente. Atender a la conservación de las partes comunes. Asegurar el edificio. Llevar en debida forma los libros. Bueno, no se los voy a leer. Ese es el artículo 9. Y el artículo 10 es espejado en provincia. Y es lo que es muy interesante. Y por eso yo digo, empiecen a trabajar de entrada. Porque ustedes, tal vez en la comunicación de la denuncia pusieron 10 cosas, pero el proceso de la infracción se abre por 3 de las 10 cosas que puso. Entonces ustedes no se tienen que poner a hablar de las 10 cosas que le comunicaron cuando hicieron la denuncia, sino concentrarse exclusivamente de qué se lo acusa, por qué se lo quiere sancionar. Puede haber una denuncia por 10 ítems, pero solamente tome 3. Y acá es un tema muy, pero muy importante, cuando obedezcan a razones atribuibles al administrador. Y acá se abre una ventana en la que si ustedes desde la comunicación pusieron manos a la obra, pueden jugar con esta parte subjetiva, para lo cual se pueden defender. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que, por ejemplo, si una persona está reclamando porque le reparen su unidad funcional, bueno, si se hizo una asamblea y donde hay un orden de prioridades, decir, bueno, sí, pero tengo este orden de prioridades votado en asamblea. O si no, que se haga una asamblea y que se ponga el caso. Porque, Jorge, insisto, me ha acá pasado un preguntan, consorcio, mira, sí, un segundito, Gaby, pero te sí, lo pongo como un ejemplo. sí. A fin de la semana pasada estuve con una administradora que había asumido hace 3 meses. La denunciante serial, que le ha hecho la denuncia a la anterior y a la anterior, eh, reclamaba que no le reparaba la unidad funcional. Acaba de juntar 20 millones de pesos
para la fachada del edificio de la cual se filtraba para evitar las humedades en el departamento de esa señora. Entonces vos no puedes ir a reparar si no se corta el origen del daño. Entonces vos fijate esto, que ni siquiera hay un plazo, che, el administrador fue nombrado hace un mes y ya se comió una denuncia por falta de mantenimiento. O sea, un mínimo de servicio para rechazar in limine una denuncia. No pido mucho. Sí, me querías decir, Gabriel. No, no, acá preguntan cómo es el puntaje de multas. No hay un Preguntan, puntaje. Vos lo que te referís es lo que viene ahora, que es el paso 4, que es la sanción. No hay un scoring, le sacaron, porque en algún momento se quería hacer un scoring. Eso por ahora no lo tenemos y no demos malas ideas. O sea, una vez que te instruyen en el sumario, ahí sí tenés 10 días para contestar. Entonces no es lo mismo pasarle las cosas cuando te instruyeron en el sumario que ni bien te comunicaron que había una denuncia. Espérenme un segundito nomás. Lo dejé un poquito con Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, después tenemos, no hay problema si quieren abrir micrófonos después, los abrimos o cuando quieran. Puede ser que no sea por chat. Igual voy a dejar un espacio cuando termine. Eh, y si quieren ahora, si tienen algo que no pueden esperar, yo no tengo problema que abran el micrófono, levantan la mano, Gabriel, y vos metés. sí, la idea es que Bien, puedan hacerlas por chat y después sí vamos a abrir a ver si por si vamos. no quieren hacer algunas consultas, Bien, pero para ir avanzando bien. y no trabarnos. Una vez que el proceso infractorio, ahí sí tenés, ahí hay una notificación. Lo primero fue una comunicación. Y hay una notificación de que vos tenés que contestar. Tengan cuidado porque esa notificación llega por correo electrónico. ¿A qué correo electrónico? Al correo electrónico que ustedes denunciaron en el RPA o en el REPAC. Entonces, es muy importante tener ese correo electrónico actualizado. Me ha pasado casos que notificaron un correo electrónico que denunciaron o en la audiencia de mediación o uno viejo que no lo renovaron en el REPAC, entonces, o en el Registro Público de Administradores, entonces ya quedaste notificado. Y el plazo es perentorio, tenés 10 días para contestar. Y una vez que contestás, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, depende cómo esté los tiempos del registro, tenés la resolución, el acto administrativo, que es la resolución, es decir, si hay sanción o no hay sanción. Tengo una mala noticia. De 10 que instruyen, 9,5, por no decir 10, alguna sanción te clavan, porque Tanto en el algunas son repack objetivas. como en los dos. El repack es distinto, ahora vamos a llegar, porque el repack vos tenés la posibilidad de enmendar el error, cosa que en Cava no lo tenés. Es decir, mira, está mal el número de quit, y bueno, sí, me equivoqué, se me escapó, me comí un número, listo, no te sanciona. ¿Por qué? Porque hay errores que no causan daño y que ni siquiera tienen gravedad para el consorcio que administra. O sea, un error de tipeo en un formulario cuando llenás, completás 50 campos y te podés. eh, bueno, ahí Carolina dice que le hicieron una denuncia por el registro de firmas. A ver, el administrador lo que tiene que hacer, un tip que te tiro para eso, cuando bajás a la asamblea, que quede constancia que bajaste con el registro de firmas para que sea actualizado por los consorcistas presentes. Entonces, por lo menos estás demostrando que lo llevas a las asambleas, que querés actualizar las firmas. Después lo que no le pueden exigir a un administrador es que le ponga un chumbo en la cabeza a cada propietario para que firme el registro de firmas. Pero sí el administrador es de buena práctica si circularizó un correo electrónico para que pasen a registrar el libro de firmas o que vayan al consorcio a registrar el libro a actualizar el libro de registro de firmas. Entonces, con eso vos, no, mire, yo cumplí. Yo lo pongo a disposición. Después, si firman o no firman, tampoco me puedo meter en lo que quiere cada uno. Esto que decís que toman la denuncia, es cierto, cuando toman la denuncia la toman y piensan que una copia simple es una verdad revelada. La verdad que cuando yo entré en tribunales, allá por el año 90, me creía que el escrito que me presentaban en la demanda, todo lo que me decía el que demandaba, era cierto.
hasta que después me di cuenta que había mucho de biribiri. Entonces, es cierto, una copia simple, un print de pantalla, lo toman como si fuera un instrumento público. Ahora vamos con las denuncias infundadas. Pero bueno, entonces, se instruye el sumario, se contesta, hay un plazo de 10 días para contestar, tengan actualizados los correos electrónicos, ahí sanción. Y la sanción en el artículo 16 de la ley 941, las infracciones a las presentes de ley se sancionan con A, apercibimiento, B, multa, te lo debo al apercibimiento, no he visto ninguna sanción con apercibimiento, está ahí de decorado, siempre es económica. Multa cuyo monto puede fijarse entre 300 unidades fijas y 20.000 unidades fijas, que es por litro de nafta. En provincia, la multa económica, la sanción pecuniaria está linkeada con el sueldo del encargado, como si los administradores ganaran lo que ganan un encargado. Suspensión de hasta 9 meses en el registro, exclusión del registro. Se puede acumular la sanción prevista en el inciso B con la sanción eficaz en el inciso C y D, es decir, te pueden aplicar una suspensión y una multa económica. Y en la aplicación de sanciones se debe tener en cuenta como agravante el perjuicio patrimonial causado a los administradores y en su caso la reincidencia. Es decir, como agravante. Es decir, yo no causé perjuicio, te sanciono igual. Se considera residente al sancionado que incurra en otras infracciones de la presente ley dentro del periodo de 2 años. Es decir, una sanción quedó firme, te queda por 2 años. Si vos dentro de 2 años te sancionan nuevamente, te consideran reincidente. Esa es un poco la cuestión. Si es una denuncia infundada, vos le podés iniciar una acción de daños y perjuicios. Tenés algo ahí atado de la ley de defensa del consumidor, pero que no tiene que cuando la denuncia es infundada le podés poner una multa. Tengo algún caso que le metimos denuncia de daños y perjuicios. Cuando se acusó de robo y había una auditoría aprobada, que además auditoría externa de asamblea que había dado bien y aparte la rendición de cuentas había sido aprobada por el consorcio. Pero bueno, no todas las denuncias son tan infundadas como para que sea una injuria o un delito civil, para que un juez te pueda dar una indemnización por daños y perjuicios. Sigamos a avanzar. Bueno, pará. Y cuando tenés el acto administrativo, volvamos uno atrás, esto es un tema muy importante. Si es una sanción, nosotros lo que recomendamos es apelarla. Nosotros sí tenemos experiencias que el Poder Judicial de la ciudad ha dado vuelta sanciones administrativas. Una vez que sale la sanción, si ustedes consideran que es injusta o no están de acuerdo, la pueden apelar. Se apela frente al mismo registro público de administradores y el registro público la pasa a la justicia de la ciudad. Y ahí interviene el Poder Judicial. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Es que vos en la contestación de la instrucción del sumario muchas veces pones prueba de testigos que no te la toman, porque no te toman prueba de testigos, o pedís que se libre un oficio a tal lado para demostrar que lo que hiciste está bien y no lo ordenan, pero vos después, en sede judicial, tenés lo que se llama la amplitud de prueba. Es decir, ahí tenés todas las pruebas, inclusive pueden ir a hablar consorcistas que están dentro del consorcio también, de por qué se están haciendo las cosas de la manera, porque lo ordenó la asamblea, porque se estaba recaudando fondos, porque puede haber un perito arquitecto que intervenga también. O sea, ¿por qué? Porque en el proceso judicial, a diferencia de sede administrativa, hay amplitud de prueba. Importante, por eso es importante que ustedes empiecen a trabajar con el abogado de confianza de que le comunican la denuncia, porque hay muchos pasos hasta que llegas a la apelación. Lo ideal es evitarlo en el proceso de mediación, pero lamentablemente, la mayoría, una vez que pasan a instrucción, salen con una sanción. Y la mayoría son económicas, sobre todo en Cava, porque ya vamos a ver que hay una diferencia. En Cava cobra el gobierno de la ciudad. En cambio, en provincia, la sanción económica la tiene que cobrar el consorcio, si quiere. Y es un punto que se los dejo para más adelante. Sigamos avanzando. Entonces vamos ahora a las diferencias. Las leyes son muy similares, pero
primero, algo que corrigió provincia, pero sí, está dentro, el registro público de administradores de provincia está dentro de la Secretaría de Justicia, no está dentro de Defensa del Consumidor, porque la ley 941 todo agarrado de los pelos, inclusive por algunos colegas que pertenecen a, a consorcistas, a agrupaciones de propietarios, que forzaron como si esto fuera una relación de consumo. El derecho real de propiedad horizontal es un derecho autónomo. Dentro de la ciudad de Buenos Aires está desorbitado, no tiene nada que hacer en consumo. En consumo fue pensado para otra cosa, para venta masiva, celulares, donde había una desproporción entre unos y otros. Hoy ya no existe esa desproporción. El administrador hoy, tanto en la ciudad como en provincia, con la ley 14.701 que ya está vigente, la verdad que van, lo nombran, tiene mandato por un año, entonces no, ya no hay una posición dominante. ¿De qué posición dominante me están hablando? Las cuentas no son del administrador, son del consorcio. ¿De qué estamos hablando? Eh, entonces, en provincia, sí, es cierto, en los considerandos lo decía del proyecto de ley, pero claramente no lo pusieron dentro de consumo porque dentro de la ley no lo dice, lo dicen los considerandos. En la 941 lo dice expresamente, que va a estar dentro del ámbito de consumo. Entonces, entonces, eh, eh, yo lo que digo es, lo dije el año 2011, es un derecho real autónomo y no tiene que estar dentro de la órbita de consumo. Porque es un derecho real de propiedad horizontal, tendría que estar más dentro, miren, de una dependencia del registro de la propiedad de inmuebles de provincia. Miren lo que les digo. De gente que entienda de propiedad horizontal. Después, esto se los dije antes, el REPAC, provincia, no suele tomar audiencias de mediación. Directamente notifica, notifica, perdón, comunica al administrador, y el administrador dice, uy, sí, es cierto, estaba mal este número de quit, o, mire, no, mire, inclusive pasó que mucho, como es una ley nueva, no tenían el curso hecho. Entonces, entonces el registro, en vez de directamente sancionarlo por ejercicio ilegal, le daba un plazo de 6 meses para que hiciera el curso, porque lo que se busca es, claro, entonces, en provincia existe la posibilidad de subsanar la infracción. Es decir, si hay un error, cuando le comunican la denuncia, hay un error y subsana el error, archiva. En Cava no. En Cava no te permiten. Ah, bueno, está bien. Te equivocaste, perfecto. Lo enmendaste, pero te multamos igual. En provincia solo están legitimados para denunciar los propietarios, que son los consorcistas en definitiva. Hasta el año pasado solo podían hacer denuncias eh, los conjuntos inmobiliarios sometidos al régimen de propiedad horizontal. Les aclaro que a partir del año pasado, fin del año pasado, también los barrios que son que tienen otras figuras, le están empezando a tomar denuncias también. En provincia lo que vemos más, sobre todo en las zonas no tan lindantes con la ciudad de Buenos Aires, que no son consorcios tradicionales, son más conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, barrios privados, etc. Y después es lo que para mí es inconstitucional, pero me prefiero esto y no lo de la ciudad. Las multas en provincia las percibe el consorcio. ¿Qué significa esto? Si te sancionan con 1 millón de pesos, el consorcio es el que tiene que cobrar esa denuncia. Para mí, desde el punto de vista, si yo jurídico diría, no, para esto es incondicional porque están suprimiendo algo que es algo administrativo como si fuera una indemnización para el consorcio. Pero me voy a salir si es inconstitucional o no, y yo creo que hoy es preferible el provincia. ¿Por qué? Primero porque no tiene fines recaudatorios. Segundo, si es alguien que se cortó solo y que no tiene consenso en el edificio, una asamblea tranquilamente, sí, fue multado el administrador, pero no estamos de acuerdo con la multa, rechazamos la multa y no la vamos a cobrar. Entonces, lo que tiene el tema de la percepción del consorcio es que si fue alguien que realmente es el lobo solitario, el que es minoritario, el que busca la renuncia del administrador, bueno,
Ahí, bueno, ¿qué va a hacer el consorcio? Llama a una asamblea del administrador, mire, llegó esta multa, la tengo que pagar. Pero ahí tranquilamente también el consorcio tiene todo el derecho del mundo de renunciar por asamblea, el órgano de asamblea puede decir no la cobran, porque es injusta esta multa, o no queremos, pueden renunciar al cobro. Lo que no puede es el administrador no pagar, no llamar a asamblea. Y aparte también, en definitiva, poner en conocimiento a todo el conjunto inmobiliario o a todo el consorcio de que hay un propietario que le hizo aplicar una multa a un administrador de 3 millones de pesos porque puso mal el número de quit de el plomero que va todos los meses al edificio y que arregló bien todos los caños, sin causarle daño alguno al condominio. Entonces, en definitiva, que la multa vaya al consorcio, primero que le saca esa voracidad al Estado local por aplicar multas por cualquier cosa, porque no te aplican un solo apercibimiento en cada. Todo es económico. Así que bueno, estas son las diferencias a grandes rasgos. Sigamos avanzando y prometo terminar lo más rápido posible. Acierto de la ley 94, voy a hablar del acierto de la ley 941 porque también fueron replicados por, por la ley 14.701, que esto nos daba mucho miedo al principio cuando salió la ley 941 en Cava. La verdad que la cuenta bancaria del consorcio me parece que da una transparencia importante del consorcio, es todo mucho más claro y lógicamente, como las expensas son el patrimonio del consorcio, es lógico que la cuenta bancaria tiene que ser del consorcio. Así que eso está impecable. Me parece que es algo que es un acierto, que son cosas importantes. Que existe un formulario único de liquidación de despensas también me parece que es bueno. Al principio, medio que muchos administradores estaban en duda, la Cámara también. ¿Por qué? Porque simplifica las cosas. Ya sabes a dónde mirar, cómo tiene que ser, que los recibos también sean con un formato único. Está buenísimo porque hay una estandarización de todo en cuanto a cómo lo ve el consorcista. Para el administrador también es algo que ya. Y también, ya a esta altura, los administradores de la Ciudad de Buenos Aires están acostumbrados a trabajar con el mandato anual. Ya no es problema. Entonces ya no hay una posición. Todos los años se validan. El mandato se valida todos los años, inclusive en la reforma del año 2015, todos los reglamentos de propiedad horizontal tienen que tener el plazo por el cual va a administrar el administrador de ese consorcio. Entonces lo del mandato anual ya no es un problema. Y encima, la Ciudad de Buenos Aires, por suerte, puso la modificación del artículo 2060 del Código Civil y Comercial con la mayoría absoluta que indica el artículo 2060 del Código Civil y Comercial. Entonces, ya estas tres cosas, que eran tres cosas que creo que son aciertos de la 941, la Ciudad de Buenos Aires ya se sabe convivir y no es problema. Y a veces se cumplen ciclos y se espera a que termine el mandato. A ver, no, a ver, se puede recibir el efectivo, pero hay que bancarizarlo inmediatamente. Tiene que ir a la cuenta del consorcio por un tema de transparencia, está en la cuenta bancaria y solo un caso excepcional, porque la cuenta del consorcio está embargada, bueno, ahí se ve, ¿me entienden? Pero sí tiene que ser pago bancarizado. Eh, bien, sigamos Acá no le avanzando. A ver, preguntan, pero es una pregunta por ahí que nos hacen de nosotros y está bueno por ahí que lo respondas vos. ¿Qué pasa? El consorcio todavía no está conformado, no tiene cuenta bancaria si es un y demás. consorcio en formación, no Sí, estamos, no estamos bajo el régimen de propiedad horizontal, sino que queremos ir hacia la propiedad horizontal. Estamos en un régimen de prehorizontalidad, que es otra de las charlas que a mí me gusta dar, porque acá la prehorizontalidad en Argentina no está siendo bien utilizada. Entonces, hay algunos bancos que te aceptan una cuenta bancaria a un consorcio, a un fideicomiso o a un consorcio en formación, que lo aceptan. ¿Eh? Hay otras que no. Y en cuanto al pago en efectivo, sí está permitido, lo tenés que poner, por ejemplo, en muchos acuerdos de pago por deuda de expensas que se arreglan en sede judicial, que no lo hacen por transferencia y que lo pagan en efectivo, pero rápidamente tiene que figurar la liquidación de expensas y en lo posible bancarizar la plata lo más rápido, salvo que sea utilizada para pagarle a un proveedor en efectivo. Pero en principio no está prohibido, pero no es de buena práctica cobrar en efectivo. Bien, sigamos con la próxima.
Vamos a resumir los problemas que yo veo en el sistema actual. Primero, sanciones desproporcionadas. Esto de la falta leve con una sanción excesiva. Es decir, si yo no causé ningún daño al consorcio, primero no me sancionen. Si me vas a sancionar, marcame un apercibimiento. Y no porque de pronto no acompañé la copia del acta de asamblea del año pasado o porque no llevé la fotocopia de mi inscripción en el registro público de administradores, cuando cualquiera se corrobora, eh, no llevé a la asamblea la copia en papel, cuando cualquiera hoy se puede meter en la web y saber si un administrador está o no está actualmente vigente con su. Y ahí te aplica una multa de 3 millones de pesos cuando no causaste ningún daño. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que en Cava hay una finalidad recaudatoria, cosa que en provincia no lo vemos porque la multa va al consorcio. Y en definitiva nos termina sirviendo ese sistema, que puede ser de lo jurídico criticable, porque en definitiva si el consorcio después decide si lo ejecuta o no a través de una asamblea de administradores. Porque muchas veces, ¿qué pasa? En un edificio son las fuerzas vivas, en un consorcio, todos lo sabemos. Entonces, la que se cortó solo, muchas veces el resto, que son los mansos, la gente buena, la que paga las EPS, la que tira para adelante, la que tiene no malas intenciones, buenas intenciones, nunca se termina enterando. Y los administradores se terminan yendo por culpa de esa que es la excepción. Entonces, vemos esto que está relacionado a sanciones desproporcionadas con la falta cometida, vemos también fines recaudatorios, porque es un sistema con objetivos fiscales en Cava, denuncias que no tienen consenso, porque no requieren la aprobación, esto que les dije, o sea, yo para ir a denunciar voy, me corto solo, denuncié, no necesito llevarlo a asamblea, no necesito que seamos dos o tres dentro del consorcio. Después, esto que les dije antes, también vemos que es una vía administrativa inadecuada, porque temas que deberían resolverse judicialmente utilizan los registros de administradores para presionar al administrador. Y después, y esto sí, que lo dejé para el final, cuando yo le leí qué son infracciones a la ley, es ejercer ilegalmente la actividad de administrador de consorcio. En Cava, del año 2011, el, el registro público de administradores no metió ninguna denuncia penal contra un administrador por el ejercicio ilegal. ¿Y qué me van a decir? ¿Que en Cava no existen administradores que no están inscritos en el registro? Es más, si van y denuncian a un administrador que no está en el registro, ni siquiera le aplican una multa económica. Estamos todos locos. Lo que tendría que hacer ahí es cumplir con los deberes de funcionario público y hacerle una denuncia penal, porque si no están cazando en el zoológico. Y los que tienen el control de la matrícula es el registro público. Entonces, yo soy abogado también del Colegio Profesional Inmobiliario. Si hay alguien que está ejerciendo ilegalmente el corretaje, voy y meto una premia en la justicia penal, una denuncia en la justicia penal de la ciudad. No hubo una sola denuncia en 15 años contra un administrador trucho. Es de locos. Y a todos los que están inscritos, todos los persiguen y los hacen llenar formularios todos los años. O sea, realmente están haciendo de esto una actividad insalubre. Hoy lo hablaba con Gabriel. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿me encanta el trabajo que hago? Respóndanselo ustedes. Son felices y hoy por hoy el sistema está tan persecutorio donde hay una estigmatizan la actividad. Y cuando vos hablás, bueno, prefiero quedar mal con 7.000 antes que con 4 millones, porque pegar al administrador encima vende. Pero no se trata de eso. Cuando Pero se lo han ejerce dicho. justicia, se trata de otra cosa. ¿Se Perdón, decía, me Gaby? cambié. No, no, eso de los 7.000 contra los 8 millones, 12 millones, Lo no. hemos escuchado, ¿te acordás, No. Gaby, cuando querían meter consorcio participativo? Decir que ahí los propietarios no querían que se le metan en. Bueno, dejémoslo ahí. Sigamos con la que sigue. Perdón, esta, ¿no? Creo que hay una anterior. Bueno, sí, esa, sí. Sigamos con la que sigue. Esta ya lo vimos. Sí, o sea, el sistema lo que necesita es justamente un equilibrio entre protección de derechos y proporcionalidad de las sanciones.
Y si yo voy a ser el que voy a aplicar sanciones, yo no me tengo, a ver, no tengo que ser tribunero de poner a la parrilla a los, porque los administradores hoy están en la parrilla. Con el régimen que tienen de obligaciones, que cualquier incumplimiento de una norma local mínima es un sinnúmero de obligaciones. Entonces, los cargamos de obligaciones a los administradores, le sacamos obligaciones al gobierno de la ciudad, a los gobiernos locales, porque el tema de los ascensores ya no se encargan, el agua se tiene que encargar el administrador, el tanque de agua, antes pasaban los inspectores. Ahora, para sacarse a partir de Cromañón todas las obligaciones de los funcionarios o de los empleados municipales, se lo pasan al administrador y todo por un precio menor, porque ni siquiera lo pueden cobrar aparte. Sigamos avanzando. Entonces, volviendo a lo que era esta charla, primero, prevención en cuanto a la documentación adecuada. Si recibo la comunicación, empezar a juntar la documentación y testigos y asesorar por un arquitecto de lo que me están denunciando. Rápidamente, frente a la comunicación de la denuncia, un asesoramiento legal inmediato. Entendemos que ese asesoramiento tiene que ir a defender, intentar solucionar una instancia de mediación con una buena comunicación y traer tranquilidad, que sea un abogado especializado en propiedad horizontal y obviamente defenderse con todo, tanto en el recurso administrativo, por más que la cancha esté inclinada, defenderse, lamentablemente, y si no, yo recomiendo que si no están de acuerdo con la sanción o la sanción es desproporcionada, apelar y tratar de que entienda un juez. Ese juez no va a estar tan cargado de esta cuestión de nicho que es la actividad de administrador de consorcio. Y si vean lo que es una sanción totalmente desproporcionada, la puede dar vuelta. Y puede basarse más si perjudicó o no el consorcio. Tiene otras herramientas los jueces y también hay otro marco probatorio. Si te parece, Gabriel, yo creo que acá terminamos a ver cuál viene. Sí, Si les parece, perfecto. abrimos preguntas. Perfecto, voy a desmutear. En realidad, habilité a que puedan todos desmutearse. El que quiera hacer una pregunta, aprovechamos el espacio, avisen a ver si realmente les permite o no. Por lo Ay, menos yo ver. quiero Ahí hacer está. una pregunta. Sí, ¿Qué tal, Carolina. Carolina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, yo tuve una situación muy particular. 2021, tenía el típico denunciador serial, yo ya lo sabía, pero bueno, la verdad que tenía razón con lo que había denunciado los administradores anteriores, entonces pensé que conmigo iba a ser diferente, pero él me denunció a mí y a la señora del último piso por un cerramiento en el balcón que tenía hace 50 años. Carolina, ese tema, ¿sabés cómo es? Se tiene que llevar a asamblea. No, sí, el tema fue que yo tuve la mediación. Ya lo sé. A pesar Es de una que, denuncia en el registro público de administradores. no, pero él había denunciado a la propietaria también. La Sí, propietaria sacó el bueno, cerramiento porque bueno, no lo tenía declarado. Yo sí, porque no se argumenté que hace. estaba en la ley de frentes, o sea que el cerramiento estaba declarado y que no era de mi gestión, sino que era de 45 Exactamente. años. Y llevaba 50 años. El Y a mí consorcio tiene que decidir si me la hicieron propietaria. pagar la multa de 100.000 pesos para poder defenderme. Y lo que más me indigna de todo eso, No, pero Carolina, bueno, acá estás dando en la tecla. Y muy bueno que lo traes, porque acá sí. Cuando ustedes apelan, nosotros ya tenemos todos los. El expediente administrativo va directamente a las cuatro salas de la justicia de la ciudad. O sea, la sala uno, la sala 2, la sala 3 o la sala 4. No va a un juez de primera instancia. Pasa directamente a sala porque se toma como que el juez de primera instancia fue el registro. ¿Tá? Y ninguna de las cuatro salas en la ciudad te exige el pago de la multa. Eso fue otro tema de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, no quiero, que una locura. ¿Cómo vos vas a pagar la multa cuando hay un principio de inocencia? Eso es bueno, totalmente inconstitucional. no, porque Bueno, ellos me dijeron que yo no era responsable, solamente
Yo interpreté la ley que yo soy Bueno, responsable Carolina, de lo pero que yo lo que sucede te en mi quiero decir es que gestión. eso está en la ley, que tenés que pagar la multa para ir a la justicia. No, Bueno, si vos fue vas a un así. abogado que sabe, que es especialista en el tema, justamente plantea la inconstitucionalidad y dice que pago la multa solamente si un juez de la nación me dice que esta multa es válida. Punto. Jorge, lo que más me indigna de todo esto, que yo lo podría dejar atrás, es que 2025, o sea, si yo busco mi nombre en Google, sale que yo estoy multada por el registro de propiedad por el RPA y no hay ninguna explicación. Entonces, si yo me propongo Sí. para un consorcio, salgo Mm. escrachada y si la persona no se toma el trabajo de Bueno, leer ahí Carolina, cómo si estás en, resultó, Carolina, lo que no puede figurar es en el registro. Está claro, en el registro de administradores, si vos entrás actualmente, no puede figurar esa sanción porque ya pasaron más de 4 años. Aparte, fíjate qué locura, fue en el medio de una pandemia, pero dicho sea de no, paso. y la peor locura es que recién en el 2025 sale eso en Google, antes no salía. Bueno, entonces, si la sanción quedó firme el año 2021, ya Sí. no tendría, si vos entras al registro, esa sanción no tendría que figurar porque es por 2 años que Es que el figura. registro no me interesa Google. Para un segundo, Gabriel. Si es Google, lo que vos tenés que hacer es asesorarte, mandar una carta de documento para que limpien eso de Google, porque ya, si no figura más en el registro, intentar que no figure más en Google. Yo ya lo intenté con Google y me dijo que recurra al organismo que lo publicó, que es el gobierno de la ciudad. Pero si el gobierno de la ciudad lo retiró, está, y si no, bueno, tenés que No, iniciar una no lo acción. retiró. Es más, Bueno, aparece recién ahora, no es bueno, que... entonces vos tenés que hacer una presentación, si la sanción en el año 2021 no tendría que figurar porque es por 2 años. Está incumpliendo el registro, lo No, tenés que. pero a lo que me refiero es que es un perjuicio constante No sé, contra ya la lo sé, Carolina, administración. olvídate. Eso lo vamos a coincidir toda la tarde porque yo considero que es un régimen totalmente injusto este para los administradores. Ahora, si ya pasaron 2 años, tenés que escribir al registro para que no figures más en el registro. Sí, no. No, el registro es Bien. lo de menos, porque también No, 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 es importante porque lo que está diciendo Google es que si sigue figurando en el registro, por eso sigue figurando. Si te sacan del registro, vos tenés una ley de habeas data Ah, y de sí, la datos de de Google, protección de datos sí. personales que te permite, como te borraron del registro, que te Que saquen ellos de Google. actualicen Sigamos, ¿hay alguna pregunta más? Mientras alguien por ahí se anima a hacer otra pregunta, claro, ahí Google está completamente indexando las páginas en la cuestión técnica. Si a vos te terminan sacando, seguramente tarde en impactar eso en la búsqueda de Google, pero no sé, en un mes como máximo deberías desaparecer. Así que sí, estaría bueno que hagas esta Ok, presentación en el gobierno. A ver, gracias. voy a hablar para los que administran en provincia de Buenos Aires. Porque ahí aprovecho que me puse a ver un poquito el chat, porque hay muchos que admiten. Mire, provincia de Buenos Aires, que ya hablé, marqué las diferencias entre provincia de Buenos Aires eh, cuando vimos la lámina de la diferencia entre provincia de Buenos Aires y Cava. Yo no le leí la ley porque la ley 941 de Cava es fuente de la 14.701, es casi espejada, cambian de lugar los artículos. Ahora bien, en provincia de Buenos Aires, lo que yo tengo que decir de la actuación del REPAC, hasta hace poco estaba Hernández, Marco, la verdad, ahora volvió al Banco Provincia, tuvo muy buenas intenciones. El REPAC de provincia están haciendo, esa es la verdad. O sea, yo puedo hablarles mucho de la ciudad de Buenos Aires porque estamos del año 2011. En la provincia de Buenos Aires recién empezó en febrero del 2023. Entonces, es muy poco el recorrido que hay. ¿Por qué? Porque en el 2023 recién se empezaron a entrar en vigencia la ley, pero dieron plazo para matricularse en las distintas jurisdicciones. Entonces, lo que nosotros notamos, que ya lo dijimos en la conversación, que lo que vos tenés en provincia de Buenos Aires, que está bueno, es esto de poder enmendar el error. Entonces, cuando le comunican, si es un error que se puede subsanar y no causó perjuicio, el registro te va a permitir subsanarlo. Y después es lo mismo. Primero te comunican, después te instruyen. Si te instruyen, no tenés que contestar todo lo que te denunció, sino sobre la instrucción en sí, que son los mismos parámetros que en la ciudad. Y después, al final, si una vez que contestas y que se aporta la prueba, ahí puede salir la sanción, como no. Si sale la sanción, también es apelable
Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene departamentos judiciales, muchísimos. Tenés el departamento de San Isidro, el departamento, la jurisdicción de Morón, de Pilar, de Tandil. Entonces, depende qué jurisdicción es en qué sala caes, en qué cámara caes. Y también algunos tienen sus propios códigos de procedimiento, aparte del procedimiento de la provincia. Gustavo, Hola Coco, ¿cómo andás? bien, ¿cómo estás, querido? Bien, vos, Un gusto. dos preguntas si se puede. Primero, que las infracciones que nos hacen las cobre el consorcio. Quisiera saber de la cabeza de quién surgió esto, porque nosotros necesitamos a veces 10, 15, 20 consorcios para poder tener un honorario aceptable. Nos acuden con una multa así y la cobra el consorcio cuando a veces tenemos no solo los cereales, sino tal vez alguno que se le cruza que no nos quiere más. Con decirnos, mira, se terminó el amor, váyanse, suficiente. Para mí eso, sí se puede hablar. Gustavo, para mí, como lo dije antes, es inconstitucional. Está claro, porque vos no podés suplir una sanción administrativa por lo que sería una indemnización. Y aparte, como las denuncias las hacen los propietarios, no lo hace el consorcio como consorcio, como persona jurídica. ¿Cómo lo podría hacer el consorcio? Por una asamblea que decide hacer la denuncia, el órgano asamblea, en nombre de todos los... Pero como las denuncias son personales, para mí de lo jurídico está mal. Ahora bien, sí te puedo decir qué es lo que en la práctica. En la práctica, el sistema de la ciudad no ha funcionado, que es cómo va todo al gobierno local, lo que nosotros vemos después de 15 años que tiene muchas veces fines recaudatorios. ¿Se entiende? Entonces, esta problemática del denunciador serial que se corta solo, te aplican la multa y como el órgano de Estado está, el Estado local está interesado en recaudar, nunca termina en un apercibimiento, siempre termina en una sesión económica, cualquier cosa, y montos importantes. Tal vez, digo tal vez, si va al consorcio, que para mí te digo que es inconstitucional, vos tenés una posibilidad como administrador de someterlo a asamblea, si lo quiere cobrar o no. ¿Me Y la explico? asamblea, y el consorcito, la asamblea va a decir que sí, justamente Pero si si la asamblea dice que, Gustavo, si la asamblea que dice que sí, vos tenés todo el derecho del mundo a decir renuncio y vos elegís. Hay pero un punto, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque nosotros vemos, esto es casuística, ¿está sí, claro? sí, En 15 años de experiencia en la ciudad, que la mayoría son de denunciadores seriales, inquilinos, sin el aval del propietario, que no hay consenso, son los que no tienen el consenso en la asamblea. Te digo que son el 80% de las denuncias. Si es algo grave, insisto, se resuelve en la justicia penal o en la justicia civil o una rendición de cuentas, a ver. Y ahora, si es el tipo que no le están arreglando, pero porque el consorcio no tiene plata y la asamblea también tiene otras prioridades, y se está arreglando la parte común para poder arreglar la parte privativa, y bueno, ahí el consorcio decidirá. claro, pero pregunto si te meten la multa, la cobra el consorcio, supuestamente la cobra el consorcio, vos decís, bueno, listo, hago la asamblea y me voy, ¿la multa caduca ahí o tenés que pagarle igual No, aunque te vayas? la multa, la multa la cobra el gobierno de local o la cobra el consorcio, si el consorcio quiere cobrarla, la tenés que pagar. Estamos en provincia nosotros, por eso te digo. Por eso, en provincia, por eso es en provincia, estamos hablando de provincia. Sí, El régimen de provincia todavía no tenemos tanto camino hecho. Por esto que dije, recién en el año 2024 empezó todo, en la práctica, ¿se entiende? En el 2023 se estaba armando todo, entonces no tenemos todavía el termómetro. Lo que sí sabemos es que en la ciudad de Buenos Aires, como tiene fines recaudatorios, el que te aplica la sanción, te aplica una sanción alta, porque después la cobra el gobierno local. En bien, provincia, no sabemos cómo va a terminar todo este engendro. La idea que buscó la provincia de Buenos Aires es justamente que no se lo acusara que tenía fines recaudatorios. Entonces, eso por lo menos, indicaría no tener la cancha tan inclinada como la tenés muchas veces en ciudad. No claro, lo sé todavía. Ahora, vos me decís de la naturaleza jurídica, para mí es inconstitucional. Está claro, ok, Gustavo. ok. Pero a veces hay que ser pragmático. Porque si es un lobo solitario el que se corta solo, si es el que no tiene consenso, por lo menos vos tenés una asamblea para que sepan todo, y bueno, pagarán la multa de uno, de dos palos o tres, o no la pagás. Si no la pagás, que te ejecute el consorcio y te vas. ¿Qué quieres que te diga? No es algo. Después, vos hay herramientas, ¿cómo sigue?
Yo digo que el régimen sancionatorio para los administradores es absolutamente injusto como está. Ok. Avanzamos La otra, con Jorge. perdóname, Sí, una última, por favor. Esta, dale. Con respecto a que todos los años tenemos que renovar la matrícula y se nos pide cantidad de documentación que tenemos que subir, el curso y demás. Digo, a ningún abogado, ningún licenciado, médico y demás, todos los años se le está pidiendo la matrícula o que le renueve la matrícula. ¿Por qué sí a nosotros, si a las demás actividades no? porque se ha Profesionales. estigmatizado la actividad del administrador. El administrador de consorcio es el único que tiene en el Código Civil y Comercial un artículo 2067 con 3 incisos de obligaciones, Sí. y la verdad que es una injusticia. Ahora vos me decís a mí, yo no estoy de acuerdo. Vos no tenés que estar todos los años reactualizando en cursos y 3 millones de cosas. La verdad que no es justo, y aparte toda la parva de formularios que tenés que llenar. Pero bueno, entiendo que un amparo colectivo respecto, no sé si prosperaría, porque en eso sí los jueces eh, son Implacable. apegados a lo taxativo que dice la ley. Y tal vez siempre la excusa es, bueno, pero antes hacían cualquier cosa. Bueno, pero no te fuiste al otro extremo. Sí, Ok. total. Y no es tan Bien. así, me parece. Vamos con Jorge y Bien, después Gracias. Chao, Coco, con gracias. Javi. un gusto. Dale. Jorge. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Perfecto, Jorge. Ah, gracias. Bueno, Jorge, como siempre, impecable con tus explicaciones. Hace años que te sigo y siempre me interesa tu opinión y óptica que tenés en Gracias. cuanto a estas cuestiones del gobierno de la ciudad, ¿no? Y los registros en general. Muchas gracias por todo lo que haces y muchas No, te gracias, Gabriel, agradezco. también por este espacio. Está claro que, como recién decías, los administradores tenemos este estigma, ¿no? Esta mala fama o reputación que genera un permanente cuestionamiento a nuestra gestión, persecución, agresiones de todo tipo, todo lo que constituye condiciones insalubres para poder realizar nuestro trabajo de forma adecuada. Quería aprovechar este espacio para preguntarte por una cuestión que nos afecta a todos los administradores, sean de Cava o provincia, en referencia a las manifestaciones de la doctora Loisi de la Liga del Consorcista, que en un programa de TN del 24 de noviembre del año pasado dijo que gran parte del problema son las administraciones que roban lisa y llanamente. Incluso luego de un pedido de rectificación en declaraciones públicas de repudio por parte de las cámaras y asociaciones, la doctora Loisi ratifica sus dichos en una editorial del 15 de enero del sitio de la Liga. Digo, la doctora no solamente no se retractó, sino que profundizó su postura, señalando que el cobro de sobreprecios puede constituir un delito contra el patrimonio, dijo ella, invocando la existencia de denuncias, y entiendo que la referencia genérica a posibles delitos, sin precisar una figura penal concreta ni antecedentes judiciales firmes que respalde una afirmación de carácter general, hace que nuestra situación como administradores se vuelva todavía más delicada, digo, porque la doctora Loisi es abogada y, como profesional del derecho, conoce el alcance de atribuir conductas delictivas y la diferencia entre denuncias y condenas, ¿no? Precisamente por ello, digo, sus expresiones no pueden realizarse como meras opiniones livianas, sino como afirmaciones formuladas con conocimiento de su significado jurídico y su impacto público, más teniendo en cuenta las plataformas mediáticas a las que tiene alcance, porque además es columnista en varios medios periodísticos, radio, ahora también aparece en televisión. Digo, cuando en un medio masivo de alcance nacional se instala esta cuestión de que gran parte de una actividad profesional roba, el efecto, digo, no es menor, digo, se consolida una percepción social que coloca bajo sospecha todo el colectivo, sin distinción ni individualización de las responsabilidades, ¿no? No es lo mismo señalar que existen irregularidades que deben investigarse, digo, hay casos determinados, puntuales, que afirmar que el problema central radica en que administradores roban lisa y llanamente, como dijo la doctora. Y en base a esto te quería preguntar, Jorge, si más allá de la adhesión de la declaración pública de repudio, en particular de la Cámara y otras asociaciones, si se intimó formalmente a la doctora Loisa a retractarse, digo, vía carta documento, por ejemplo, si se van a promover acciones judiciales en sede civil o penal,
si se presentó alguna denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, porque la doctora está matriculada, si se le solicitó al Registro Público de Administradores de Cava y de la provincia de Buenos Aires la revisión de la autorización otorgada a la Liga del Consorcista como entidad capacitadora, en razón de las declaraciones que descalifican de manera global y categórica a la actividad de cuya formación participa, ¿no? Y por último, ¿qué medidas o qué otras medidas institucionales concretas se adoptaron o se adoptarán frente a esta situación? Bueno, muchas gracias. Jorge, Bueno, antes Jorge, de contestar, en 8 minutos se nos cierra la bueno, reunión, así que rápidamente, nos Jorge, queda Pablo y Javier, sí. coincido con lo que vos decís. Yo no vengo acá como por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, sino vengo eh, como abogado a hablar de todo este tema. Pero sí tengo para decirte que la Cámara sí hizo algo y ahora estamos en un proceso de mediación por los dichos de la doctora Loisi, en cuanto a que también, aparte, ya da cursos de capacitación. Inclusive yo tuve la posibilidad de hablar, después en la rectificación dijo que no habló de todos, sino de algunos. eh, que algunos no roban, y en realidad es así, algunos pueden robar, pero como excepción. Y esto que vos decís, efectivamente afecta al colectivo de administradores de consorcio. Inclusive cualquiera de los que está acá podría ir al colegio público y hacer una denuncia ante el Tribunal de Disciplina por los dichos de ella, que fueron públicos. La Cámara está pidiendo una retractación de lo dicho por el mismo medio en que fueron esas expresiones. No estamos de acuerdo y ahora estamos justamente frente a un proceso civil prejudicial de mediación donde va a haber audiencia en marzo por los dichos. Eso respecto de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. No vengo a hablar en nombre de ella hoy, pero como soy abogado, te doy esa primicia. Eh, pero bueno, yo creo que sí, coincido con vos, y más si da los cursos de capacitación de administradores, ¿no? Bueno, pasamos Bueno, con muchas Pablo. gracias, Jorge. Pablo, Doctor, buen adelante. día, buenas tardes. En realidad, ¿Cómo estás? Un gusto. quería consultarle, ¿cuánto demora más o menos en su experiencia los procesos? O sea, una vez que sale la sanción publicada en el boletín, nosotros la impugnamos y demás, ¿cuánto suele demorar si tenemos que hacer la apelación en la Cámara? No, mira, la apelación vos tenés 10 días para apelar la sanción y después son los procesos judiciales. Tuvo un caso de caca de paloma. Se le hicieron una denuncia a un administrador porque en la terraza había caca de paloma, ¿viste? Como si los pajaritos eligieran un consorcio determinado para hacer caca. Bueno, yo creo que les causó tanta vergüenza la apelación que hicimos en su momento. Hice un artículo para la revista de la CAPAI, cajonearon, no apareció nunca más, no fue nunca a la justicia. Se murió en el Triángulo de la Bermuda. Es decir, en cuanto a lo que es desde que está la denuncia a que sale el acto administrativo, si es que no se recordó en mediación, es un plazo que depende los momentos de los registros, si están con personal o no personal, que puede ser desde 4 meses hasta año y medio, tenés de todo. Y después el Poder Judicial, por lo general son procesos que van de 6 meses a 2 años. Eh, Perfecto. sí, tenemos uno más ahí. Vamos, que estamos con Sí, el vamos con tiempo. Javier, el último, vamos. Estás muteado, a ver si ahí te podés. Ahí va. No, no se escucha. Debe estar algún problema en el audio por ahí. No, ¿vos, Jorge, escuchás? No. No, yo no escucho. ¿Querés escribir rápidamente a ver si te puedo leer? Dale, vamos a esperar que escriba. Bueno, Jorge, vas a estar en un streaming, ¿no? En marzo. Sí, ¿no? Eso. Voy a estar en un programa de Sí. radio que se va a llamar Mesa de Abogados por Conexión Abierta, que es un streaming que es de la radio Conexión Abierta, que pertenece a la Universidad Abierta Interamericana, los miércoles a las 13 horas. Igualmente, después, obviamente, se va a subir a YouTube, todas las distintas plataformas. Así que, bueno, espero que nos escuchen. Vamos a hablar de derecho en general. Vamos a hablar también de temas de propiedad horizontal, del tema de corretaje inmobiliario, de las inmobiliarias. Y aprovecho para agradecerte, Gabriel, que sos sponsor con AdminProp de nuestro streaming, junto con Sí. Cusigba y junto con otras entidades también.
Así que para nosotros va a ser un gusto y gracias por apoyarnos. Sí, no, un placer, un placer. Así que seguramente Así que bueno, compartiremos. va a ser los miércoles en Conexión Abierta y bueno, espero que les guste. Nosotros estuvimos en Abogados en On, que era un programa de radio que hablamos de abogacía en general y mucho de propiedad horizontal. Lo tuvimos durante 7 temporadas. Ahora, después de 2 temporadas sin estar, volvemos, se va a llamar Mesa de Abogados y tratamos de ayornar un poco el estilo del programa a los nuevos tiempos que corren. Ahí a veces va a estar Coco, a veces va a estar el doctor Martín Irigoyen, va a ser un poco el más conservador en las opiniones. Después tengo a Altano, que es el más picante, y después tenemos uno intermedio. Somos personajes los que vamos a estar ahí. Pero vamos a tratar de Va a informar. estar divertido, va a estar divertido. Así que bueno, Esperemos. seguramente lo promocionemos también en nuestras redes, así que invitamos a todos a que se sumen. Bueno, yo creo que se está por cortar, ahí Javi no mandó nada todavía, así que de última, si no, Sí, me parece me muy buena lo... idea lo de Jorge Molina, que está Sí, diciendo que se puede poner una leyenda en la liquidación de despensas, que el libro de firma está a disposición de la administración, contactarse para poner. Eso es una excelente idea, Jorge. La verdad, siempre tan claro vos también con todo lo que decís y tan generoso cuando opinás sobre nosotros. hace muchos Después años, acá Jorge. Carolina, bueno, ya lo vi, creo que hablé antes con ella. El que quedó muteado no puede hablar, tiene una mordaza del sistema. Pero bueno, este, Bueno, cualquier consulta igual nos la mandan al equipo de soporte, nosotros se la trasladamos a Jorge y si quedó algo pendiente lo liquidamos. Y bueno, también estamos acá compartiendo las redes de Jorge, así que cualquier duda nos bueno, pueden la siguen consultar. por ahí. Bueno, muchísimas Exactamente. gracias a todos. Ha sido un gusto, Gabriel, la verdad. Nuevamente gracias a Adminprop por permitir este espacio y bueno, siempre luchando por la actividad de los administradores, para que se respete, para que realmente se valore la función social que tiene. Sé que son tiempos difíciles, lamentablemente me quedé corto con lo que decía en el 2011. En la ciudad de Buenos Aires estoy viendo pocos administradores jóvenes. Muchos siguen porque vienen de familia o porque fue su primer trabajo, pero así agarras un chico de 25 años y entre ser productor de seguros y ser administrador de consorcio, prefiere ser productor de seguros. Eh, Entonces, la ciudad de Buenos Aires tanto persiguió y tantas obligaciones que no piensa solamente en la sanción y no cómo lo formas y también de alivianar un poco la actividad, la carga que tiene. Pero son cosas que, por eso, este espacio para mí es para pensar. Después lo técnico, olvídense, está en la ley, cualquier duda, artículo tal, le buscamos la vuelta. Pero me parece que estos espacios es por lo menos para saber el juego que estamos jugando, que no es juego. ujú, Muchas veces es mala sangre, pasarla mal, afecta a la salud y tantas otras cosas. Así que bueno, totalmente. Tanto se habla de la desregulación que estaría bueno que eso empiece a pasar en la propia horizontal. así es. Bueno, gracias, Jorge. Un Bueno, un saludo para gusto, que todos. sigan muy bien. Nos Chao. vemos. Chau, chau.